Qué gusto nuevamente tenerlos aquí con nosotros. De verdad, bienvenido, gracias por darnos esta oportunidad. Usted darse la oportunidad y nosotros también darnos esa oportunidad. Siempre queremos hacer algo para que usted reciba algo, usted conozca, aprenda, reciba y lo aplique a su propia vida. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando. Déjeme decirle que hoy también le vamos a dar la bienvenida a Igor Ramos González. Igor, bienvenido, qué gusto. Él, déjeme decirle, es un psicoterapeuta, además de que está estudiando un doctorado en psicología e innovación escolar. Entonces, Igor, bienvenido. No sé si quieras abundar un poquito más de lo que haces y de lo que eres. Muchas gracias, pues bueno, gracias por la invitación de antemano, es un gusto poder contribuir, poder apoyar. Pues bueno, lo que hago generalmente es como estar en el acompañamiento terapéutico con personas, con grupos, trabajo en adicciones desde hace ya bastantes años, en términos como de grupos de autoayuda, llevo más o menos como 20 años conociendo de cerca cómo funcionan los grupos de autoayuda, pues, ¿no? En diferentes formas. Al ratito vamos a ahondar un poquito en eso. Hay grupos de alcohólicos, narcóticos anónimos, codependientes anónimos, ACAS, que son los hijos adultos de alcohólico, pero justamente es como de mi interés, un poco como la misión que de pronto te descubre, ¿no? Que es tu caminito por aquí, como las adicciones. Para mí es súper importante como entender las adicciones desde un proceso más como humano, no nada más como reducir a las personas a síntomas, ¿no? Como, un adicto es egocéntrico, narcisista y consume mucho, o la codependiente es hipertolerante y listo, sino más bien es como veamos que somos más que una enfermedad, ¿no? Y en otras cuestiones nos es muy claro, en la diabetes nadie dice, soy Igor y soy diabético y como si eso me definiera, ¿no? Y eso sí pasa a veces en las adicciones o la codependencia, como que a veces nosotros nos reducimos a la enfermedad o nos reducen las personas a la enfermedad por falta de conciencia y de entender un fenómeno pues que finalmente es una enfermedad, ¿no? Por eso hablamos mucho de la no moralización. He hecho algunas especialidades para poder estar en este compromiso de estar para el otro, 5 más o menos. Sigo y creo que voy a continuar estudiando para poder dar, porque finalmente es un instrumento, ¿no? Para poder brindarle a los otros lo mejor posible. En maestría estuve trabajando como proyecto de investigación el embarazo adolescente y sus implicaciones, porque justamente también es un tema importante, ¿no? Vamos, a mí todo lo que tiene que ver con poder prevenir se me hace súper importante. Los que estamos en prevención, desde la consejería, desde la psicología, desde el abordaje, es realmente como complicado, ¿no? Quien está cerca de una persona con adicción sabe lo difícil que es, ¿no? Sin embargo, la cuestión es como la intervención es compleja, difícil y hay que tener mucha tolerancia a la frustración porque la gente se enferma, tiene otras patologías, se muere de sobredosis. Hay historias muy tristes, ¿no? Hay historias muy complicadas. Y la situación aquí justamente es como, por eso para mí lo importante y en el trabajo de investigación del doctorado quiero meterme más a la prevención en las adicciones, ¿no? Y pues bueno, para mí esto es hermoso también estar aquí, porque de alguna manera también es un posible umbral hacia la prevención de quien sea que nos escuche. La verdad es que para mí, con todo gusto y estoy muy contento de estar aquí. Y pues bueno, nada más como detallito, porque fue una experiencia bonita. El sexenio pasado estuve trabajando en C5, ahí con Policía Estatal, con 911, con todas estas áreas de cámaras y vigilancia en todo el estado. Y también fue una experiencia hermosa, ¿no? Porque de pronto no te das cuenta que hay ciertos prejuicios y de pronto estar ahí sí ha sido como wow, ¿no? También o sea, es como ver que lo hermoso y lo humano de todos está en todas partes, ¿no es así? O sea, que no es como lo que uno imagina, ¿no? De pronto, sino que hay personas dando su vida tal cual y a veces uno no lo imagina. Entonces fue un proceso muy hermoso y pues bueno, ahorita pues seguimos Vamos en a esto. entrar al Gracias a tema. Dios, sí. Eso, muy bien. Bien. Bueno, pues la verdad, Bien. como primera vez que estás aquí con nosotros, yo también agradezco tu tiempo, Igor. Yo sé que vamos a aprender mucho todos, no solamente yo, sino los que están ahí detrás, los que nos están escuchando. Déjenme decirles, bueno, ya él dijo, Igor Ramos,
y pues creo que tiene un vasto conocimiento y experiencia aún a su corta edad, porque creo que no tienes muchos años, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a trabajar hoy? Déjeme decirle que está muy interesante el tema porque vamos a hablar, ya hemos hablado acerca de codependencia en otro momento, ya hemos hablado acerca del adicto, pero hoy el tema que vamos a hablar es la dinámica de la familia en las adicciones, o sea, no solamente es el adicto, es decir, qué es lo que pasa en el sistema familiar. Entonces, bueno, empezamos por cuál es la dinámica que se genera alrededor de una persona con adicción. Yo creo que, bueno, ahorita vamos a hablar de factores, pero ¿cuál es la dinámica, Igor? Adelante. Ok, pues bueno, la dinámica justamente se centra en la enfermedad, que es el alcoholismo, que es la adicción. Entonces, como ya pudieron ver en otros momentos, el alcoholismo, por ejemplo, es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que está investigada y sustentada desde diferentes modos de formas de diagnóstico, ¿no? Como es el CIE-10, el DSM-4, que son los manuales de diagnóstico del psiquiatra y del médico, y la neurociencia también ha aportado mucho en ese sentido. Es decir, ¿para qué? Para como evidenciar y poner como muy claro, esto es una enfermedad, y no solamente es una enfermedad como lo que usualmente uno piensa, ¿no? La cirrosis, sino más bien tiene que ver también con el daño fisiológico que se genera en el cerebro particularmente, ¿no? Cuando tenemos un adicto, justamente, y ahí es donde se centra toda la dinámica a partir de esto, es como todo se lo arrastra esta enfermedad, ¿no? Entonces, justamente lo que hay con esto es que la persona cuando tiene este daño, digamos, después de tanto exceso de consumo de sustancias, lo que se logra es que la persona tenga como una cierta característica de ser tipo adolescente, ¿no? Cuando eres adolescente, nosotros en la especialidad para la terapia de niños y adolescentes aprendemos que hay como 3 fases del desarrollo adolescente, ¿no? Y que tiene que ver con la neurofisiología. Es decir, cuando tienes 12, 13, 14 años, hay una fase que le llamamos desarraigo. Es cuando el adolescente está como en esta necesidad de desprenderse de los padres, de construir su identidad, de ser como de ellos son ellos, yo quién soy, pues, ¿no? Entonces, aquí hay ciertas características como tendencias a ser un poquito como rebeldes, ¿no? Como desafiantes, como estar súper centrados en uno, como estar siendo irreverentes y no medir límites, ser un poco egocéntricos, ¿no? Ser narcisistas, estar sacando 1000 fotos. Y entonces estas características tienen que ver como una situación común por la edad. Luego, sin ahondar tanto, viene un momento que se llama interiorización, que es como voltear, saber quién soy yo, qué me gusta, y bueno, tiene que estar como resolviendo al adolescente esos asuntos de los 14, 15, 16 y 17, 18, integración, que es como ya perfilarse a la adultez. Cuando tienes la adicción, tienes este padecimiento que lo que hace es que te parezcas a este adolescente de 12, 13, 14 años en desarraigo, porque eres ingobernable, desafiante, no te gusta la autoridad, eres impulsivo. Y es por eso que se parece, porque en la adolescencia el lóbulo frontal todavía no se desarrolla, pero es una cuestión de tiempo, es una cuestión orgánica, y nuestra chamba con los padres es que entiendan que eso es esperado también, ¿no? Que aprendemos un poco como una frase que es que elijan sus batallas, ¿no? Que sepan dónde entrar y no pelearse por 1000 cosas, sino más bien elegirlas. Y por insignificancias también. Así es, porque si no, ¿no? Es como, híjole, mejor esta sí, ¿no? Oye, quedamos a tal hora y no llegaste, esta sí, con la pena, aquí sí va a haber una consecuencia. Pero no 10 de 10, porque entonces sí puede ser como el mensaje para el adolescente es: mis padres me odian, no me quieren, me frustran, chao, ¿no? Entonces sí es como importante ese manejo. En el caso de los adictos o personas con drogadicción, imagínate, la situación más o menos es la misma, pero aquí lo paradójico es que tienes personas que tienen no solamente 15, sino 30, 40, 60 y 70, y es súper complicado, como que tengo a alguien de 40 enfrente, ¿no? O sea, yo espero que pues más o menos podamos tener una conversación adulta, y no lo hay. O sea, más bien a veces hay como ficción de conversación adulta, pero más bien hay mucho choro, hay mucho engaño. Por eso cuando alguien está enfermo, que vamos a ahondar un poquito en eso después, es una opción el tema de la contención, ¿no? Porque hay un punto en la adicción donde ya ni tiene sentido platicar con la persona, porque además es como puro, nos engañamos mutuamente y ni siquiera hay como puntos de realidad. O sea, el otro se está choreando
A veces con conciencia y a veces sin conciencia. A veces ya nada más es como que la dinámica se va para allá, ¿no? Entonces, la dinámica de las adicciones se centra en un padecimiento, ¿no? En una enfermedad que tiene con los síntomas que ustedes ya escucharon en su charla, que es que derivado de esta lesión orgánica, entonces yo como alcohólico voy a ser egocéntrico, narcisista, y es importante entenderlo como esa enfermedad porque, por ejemplo, a veces las parejas o los padres tratan de, por ejemplo, generar un seguro va a sentir feo, ¿no? Me voy a poner a llorar, me voy a arrodillar, le voy a suplicar, por favor, mira cómo estoy muy mal, ¿no? Y la realidad es que ella no puede, porque así como un adolescente puede pensar, no porque sea malo ni nada por el estilo, ay, mi mamá que se muera, ¿no? Que se muera mi papá, ya no lo aguanto. Por esa falta de madurez, no es porque claro. sepa lo que está diciendo, no es porque en el fondo sea real, pero justamente es difícil que un adolescente empatice contigo, por eso es como tan complicado esta fase, ¿no? Pero en el caso de las adicciones es igual, o sea, a veces estamos atorados en ese momento como de tratar de concientizar o de sensibilizar y el otro no tiene esa capacidad. Insisto, no porque sea malo, porque hace cosas que no están nada padres, pero la situación más bien es que no le da el cerebro para eso, ¿no? Entonces, de ahí partimos, de que hay una enfermedad y que esta enfermedad obviamente hasta la fecha, aunque hay mucha información y aunque tenemos internet y aunque tenemos tantas cosas, a veces no entendemos y a veces sabemos y aún así nos cuesta trabajo entender que tenemos enfrente a alguien que tiene una enfermedad, ¿no? Ya sabes, o sea, entre más arriba la generación, menos se sabía, ¿no? Era como, pues no sé, o sea, yo puedo ver personas en mi familia que se murieron de alcoholismo y creen que el diagnóstico o la idea es que se murió de cirrosis, pero nadie nota el alcoholismo, ¿no? Entre otras patologías, obviamente, o sea, depresión, trastorno de ansiedad, incluso bipolaridad, esquizofrenia. O sea, lo que cuentan de las familias y de pronto no había esa conciencia de que todas estas son enfermedades de tipo cerebral y que tienen que atenderse con un especialista, ¿no? Sea el psiquiatra, sea el especialista en adicciones, porque si no se trata, justamente pues hay todas estas dinámicas centradas en la enfermedad. A diferencia de otras enfermedades de tipo físico nada más, pues es horrible, ¿no? Cualquier enfermedad es complicada. Sí. O sea, acompañar a un enfermo, acompañar a alguien con cáncer, o sea, es complicado, es difícil, es cansado. Aquí la situación con las patologías de tipo mental es que la persona que tiene un padecimiento no se da cuenta que padece esto. O sea, le va a costar mucho trabajo. Por eso es el primer síntoma y el más difícil es el de la negación. O sea, yo no tengo adicción, ¿no? Eso va a ser como complicado porque justamente los pensamientos, digamos, de las personas del adicto van a tener como esa característica particular que es como si no, o sea, como si fuese yo, Igor, digamos, la persona, el ser, y por otro lado los pensamientos que siempre están justificando, le llamamos como distorsión cognitiva esto, a este autoengaño, ¿no? A ese estarse choreando, nada más voy a beber poquito, lo dejo cuando yo quiera, bebo porque me abusaron de mí de chiquito, bebo porque por bla, 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 bla. La única respuesta ahí es que la realidad, objetivamente hablando, pues bebo porque soy alcohólico, o sea, bebo porque tengo un padecimiento, porque que te hayan pasado cosas, hay otras alternativas, pero solamente a un adicto se le ocurre como todas estas cosas que me pasan, mi catalizador va a ser el alcohol. Entonces, todo se centra en esto va a ser muy complicado porque justamente si no hay conciencia del lado de él, pues va a ser complicado, pero la bronca es lo demás, que los demás, la familia, tampoco sabe a veces, eso lo hace más complicado, que no sabemos de qué estamos hablando. Tenemos una adicción y tenemos una enfermedad y la queremos tratar como un problema conductual, ¿no? Como un problema de, mira, lo que tenemos que hacer es que vamos a platicar, vamos a llegar a acuerdos, ¿no? Lo que usualmente podríamos hacer en alguna situación común, sin embargo, no es una situación común. Es como cuando los padres hablan con el hijo, ¿no? Y el hijo, pensando que estamos razonando con el otro, sí, ya voy a dejar de tomar, ya. Y no es así.
Sí. Es decir, no hay una conexión, no estamos en el mismo canal, supongo. O sea, los padres que están de alguna manera sobrios Sí. piensan que están hablando con alguien que está en sobriedad y que está entendiendo. ¿Y qué crees que no? Así es. Ahí tocas como puntos importantes, o sea, habría que ver si este hijo tiene la enfermedad y si no, ver que estamos en tiempos diferentes, una generacionalmente hablando, ¿no? Que no es lo mismo ser generación X que millennial y que generación de la del silencio y baby boomers, o sea, cada quien tiene como características diferentes, o sea, para ti y para mí la autoridad se vivió de manera diferente, o sea, la Sí, autoridad claro. es la autoridad, o sea, el pastor es el pastor, el policía es el policía, el maestro es el maestro, el padre es el padre. Y conforme va pasando el tiempo es el profe, ¿no? Mi jefe, mi papá. Entonces, como que esta cuestión de la autoridad va teniendo como tintes distintos cada generación. Esa es una que hay que tomar en cuenta y la otra que hay que tomar en cuenta es el momento de desarrollo justamente porque, bueno, yo aquí con mi cerebro de 30 años, 35, o sea, quiero que mi hijo de 16 razone igual que yo y no tiene esa madurez, ¿no? La maduración del cerebro acaba a los 25 años y a los 25 años, digo, no es una invitación a nadie, o sea, no es algo como ideal jamás, pero si la historia de la experimentación con consumo de sustancias fuera realista, tendría que ser después de los 25 años. Antes de los 25 años es delicado. Y hablo de las drogas legales, no solamente las ilegales, porque las drogas legales, como el alcohol, la cerveza, no sé, el tequila, Cigarro. etcétera, y el cigarro son lo que más mata en realidad, ¿no? O sea, si tú juntas todas las drogas ilegales, que son el cristal, la heroína, la cocaína, el crack, las juntas todas y las pones de este lado con las legales y esto mata mucho más. Entonces nos escandalizan más estas, las ilegales, Ajá. y sí son más fuertes y sí te dañan mucho más rápido, pero realmente la normalización, la legalización lo que hace es que haya muchas personas muriendo y teniendo diferentes padecimientos derivados de esto, ¿no? Entonces, tendría que ser más o menos así, como ubicar, bueno, es un adolescente, ¿no? Entonces, si es un adolescente, toca más bien el tema como de los límites en lugar de la comprensión, porque entonces nos damos más a la conversación de, pues sí, mamá, sí, tienes razón, no, sí, ya no lo voy a hacer, y al rato nos vemos, ¿no? O sea, como, porque no hay esa reflexión más madura, no en todos, pero la tendencia va a ser esa, o sea, como, a ver, a mí me causa un placer, o sea, beber es un shot de dopamina Sí, claro. chiquito y causa placer, eso es real. Ujú. Y por eso es tan peligroso el tema de que los adolescentes consuman, ¿no? Porque están generando sendas neuronales y esos caminitos con placer, pues van a ser super shots como que estén bien definidos, bien marcados en el cerebro. Y no es lo mismo, te digo, que tener 25 años y decir, mi borrachera, ¿no? Qué padre. Pero siendo adolescente, ¿cómo te olvidas de esto, no? ¿Cómo le dices a tu cerebro, bueno, ya borra esta información, ahora vamos a tener una vida más o menos, ¿no? Fíjate que hace un tiempo yo estuve en un diplomado en alcoholismo y una de las maestras que nos estaba dando clases, ella decía que a los adolescentes habría que postergar, o lo ideal es que, pues que no probaran el alcohol. Pero si fuera el caso, lo más que se pudiera postergar el consumo del alcohol justamente por la madurez, por lo que acabas tú de decir. Exactamente, es así. O sea, los datos son que 9 de 10 personas con adicción empezaron a consumir en edad adolescente. O sea, en lo ideal, que esto es algo que cuando tú estás en una charla de prevención, los papás son los que más truenan. O sea, los jóvenes también, pero lo entiendes, ¿no? Porque si quieren, no sé, echarse sus copas. Y es bastante entendible, porque es la normalidad. O sea, pues hay que tomar en cuenta que la normalidad no son cosas como lo normal es lo positivo para tu bienestar, pues, ¿no? Hay muchas cosas que son normales, pero que no nos hacen nada bien, ¿no? Y la situación es que, o sea, lo ideal sería que una persona no consuma nada hasta que su cerebro esté lo suficientemente desarrollado, es decir, la mayoría de edad a los 21 está mucho mejor que a los 18. En realidad está mejor como parámetro de, o sea, y si notas,
que además en cuestión generacional se están como alargando, hasta están poniendo ideas como adultez emergente, ¿no? Como un episodio después de la adolescencia, porque no están pasando a la adultez, sino se están atorando, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Que justamente es que las personas o sea, tienen como en el ideal te digo, la necesidad de no consumir, los papás son los que se ponen más al brinco, o sea, como de cómo va a ser posible, si ellos tienen que socializar, no puede ser, o un tono irónico, ¿no? ¿Cómo crees que va a poder pasar eso, Igor, ¿no? O sea, eso no puede ser posible, eso no existe, ¿no? O sea, como, qué absurdo, ¿no? Y más bien es eso, o sea, es justamente ver que hay algo que llamamos violencia simbólica, que es en lo que nos movemos y la gente no se da cuenta. Y hay muchas aristas en relación a esto, ¿no? Que es el consumo de sustancias, el creer que el dinero es lo más importante, el que sí que traes es lo que vales, cuestiones que nos desconectan de lo humano, ¿no? A eso tú le llamas sí. violencia simbólica. Bourdieu es un sociólogo francés que contiene este concepto, ¿no? De violencia simbólica, justamente como estas cosas que de pronto vivimos, que nos atrapan sin darnos cuenta. Ajá. Y que nos hace como reproducir ciertos modelos, digamos, ¿no? Narcocorrido porque vivo en esta zona y entonces nosotros escuchamos narcocorridos o qué sé yo, ¿no? Cosas violentas. Solamente las reproduces, las haces sin cuestionar si eso está positivo para ti o no. Por ejemplo, Sí. las canciones, hay un tipo de música que agrede a la mujer y sin embargo la mujer, las jovencitas lo cantan, pero es una canción que te está agrediendo a ti como mujer y yo Sí. digo, no tomarán conciencia. ¿A eso te refieres? Exactamente, a la misoginia que hay, por ejemplo, en el reggaetón, ¿no? En el trap. Sí. Justamente eso es un muy buen ejemplo de violencia simbólica. ¿Por qué? Porque detrás, pues hay, no sé, o sea, si hay toda una industria, ¿no? Si hay personas con mucho dinero que de alguna manera son quienes eligen esto queremos que se consuma, porque digamos, hay personas que pudieran tener el poder para decir, yo quiero que se consuma pura espiritualidad o puro humanismo, Sí. pura conexión humana, y sin embargo, los que tienen el poder para hacer eso, pues más bien la tendencia evidentemente es como a la enajenación, pues, ¿no? En el sentido de que todo va como acomodado a que uno sea menos consciente, menos crítico y más manipulable, ¿no? Ya entramos como en otras áreas. Correcto. Sin embargo, ¿qué pasa con esto? Pues que justamente, o sea, ¿de qué hablas? O sea, felices los cuatro, qué sé yo, ¿no? O sea, la verdad es que no tengo una canción ahorita que pueda ser como la manifestación de algo como lo que comentas, pero sí tengo claro que en el caso del reggaetón, pues hay mucho esta cosificación de la mujer como un objeto deseable y sexual, pues, ¿no? Sí. Y entonces, sin darte cuenta, tú como mujer sí te identificas como tengo que ser sexy, tengo que ser agradable Sí. visualmente para un hombre, pues, ¿no? Y eso es muy interesante porque justamente no te das cuenta que eres alguien que es víctima de violencia simbólica y tú crees que eres tú, pero al rato puedes estar, por ejemplo, en una experiencia de, estoy en un trío, qué padre, ¿no? O cosas muy densas que pasan en las adicciones hoy que, no sé, y que además te lo cuentan cuando yo doy terapia a adolescentes y entonces escuchas y dices, uy, esto está súper fuertísimo, ¿no? O sea, que alguien te cuente, están grabando a mi amiga y yo no sé qué hacer, pues siento medio incómodo y o sea, esto es gravísimo, ¿no? O sea, están teniendo relaciones enfrente de ti, la están grabando, están compartiendo esto en redes, o sea, están sucediendo delitos y por esta combinación a veces de no saber que, el reggaetón pues tan inofensivo, que no es una sola cosa obviamente, ¿no? Porque es esto, más la familia, más la educación, más las cosas que haces en general, ¿no? Pero estas pequeñas cuestiones son áreas que no pensamos a veces, que no las reflexionamos, que no nos damos cuenta qué nos trae. Y bueno, como adolescente, pues la verdad es que eres un poco más víctima de este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque es la moda. O sea, y lo que tú quieres es pertenecer. Entonces, si para pertenecer tengo que beber, pues ni modo, ¿no? Sí. Y no es ni modo, o sea, lo haces con gusto. Si para pertenecer
hay que escuchar esto porque es la moda, Ajá. pues está padre. Sí, para pertenecer la minifalda, o sea, no es por decir que esté bien o esté mal, sino más bien Sí. por decir que se reproduce sin considerar como desde dónde tomas las decisiones, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, ¿cuáles podrían ser las causas que propicien esta dinámica? Ok, las posibles causas son, o sea, una es, lo dijiste hace rato muy padre, que es como lo sistémico, ¿no? Es decir, sí hay que tomar en cuenta que sistémicamente en la familia viene repitiéndose patrones. Hay como un ejercicio que hacemos en terapia que es hacer un geneograma, que es como un árbol genealógico, ¿no? Ajá. Y entonces vas viendo cómo generación tras generación Familiograma. Ajá. también se repiten como ciertos síntomas, como enfermedades, diabetes, abusos, dinámicas Familiares, familiares, incesto, relaciones, sí, claro. suicidios. Y es súper Pecados, sí. interesante, exactamente. Entonces tú ves, y bueno, cuando compartes esto con compañeros es impresionante, porque cada quien tiene sus propias características. En esta familia hay muchos suicidios, en esta familia hay muchas exclusiones, así como de no darle un lugar a alguien, etcétera, ¿no? Entonces, en mi familia, por ejemplo, cuando hice este ejercicio, montoncísimo de adicciones, codependencia y unas patologías más, ¿no? Pero la cuestión es que cuando tú traes este peso sistémico, digamos, sí Ajá. es importante conocerlo porque es como un mapa más o menos de por dónde anda tu dinámica, ¿no? Porque uno cree que, bueno, de entrada, a veces cuesta trabajo entender que hay cosas que haces que no son conscientes, ¿no? Son cosas muy básicas, que es lo que vas a terapia es como, bueno, ¿para qué voy a terapia si yo pienso y razono? Ajá. Pero hay cosas que no te das cuenta, vamos, que si fuiste humillado de niño, que si no fuiste querido, a lo mejor por eso de adulto decides estar con una pareja que te maltrata o en un trabajo donde no te sientes bien y tú crees que tú eliges estar con esa pareja o estar en ese trabajo. Y la realidad es que no es así, o sea, que lo no resuelto del pasado hace que estés tomando esas decisiones y tú crees que eres libre de estar tomando decisiones, pero no, son tus traumas no resueltos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, es curioso, pero a veces hay un peso sistémico en dinámicas que se van reproduciendo porque, con razón mi madre se enamoró de alguien que nunca quiso estar para él y con razón mi padre nunca quiso estar conmigo, pues a él también le pasó lo mismo y a mi mamá también le pasó lo mismo y te das cuenta, es un buen ejercicio para darte Y que tú te cuenta. estás encaminando hacia lo mismo, ¿no? También. Así es, o sea, es como, este es mi árbol genealógico, si lo Sí. mueves mi árbol caen adictos y codependientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a ver, digamos, yo hoy no tengo hijos, ¿no? Pero si tuviera hijos, lo tendría bien presente a la hora de, yo traigo estos genes Ajá. y esta dinámica que viene arrastrándose. Sí. Eso es algo que tengo que tener súper presente, ¿no? Yo en lo particular tengo amistades que son muy pocas, que sí hacen eso, o sea, que dicen, no vas a beber y hazle como quieras, pero mientras tú estés bajo mi tutela, en mi hogar, no vas a beber, pues, ¿no? Y son cosas que los adolescentes agradecen, porque no se metieron a la ola de esto es lo que es y esto es lo que hay Ajá. que hacer, y ellos notan. Y entonces su cerebro está más maduro y cuando tienen que decidir si beber o no, pues toman una mejor decisión. Correcto. Sí, obviamente a ningún adolescente le va a gustar esa frustración, ¿no? Porque todo el mundo lo hace. Porque todo el mundo lo hace, porque es normal, porque eres o sea, eres segregado si no lo haces, ¿no? Entonces la situación es que justamente desde ahí pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que sí, pero obviamente tiene que haber mucho, digo, yo fui mamá en su momento, digo, mis hijos no estuvieron en las drogas, pero ese cuestionamiento todo mundo lo hace. Eh, el estar, y creo que el diálogo de los padres hacia los hijos, los límites serían fundamentales, la preocupación porque mi hijo tenga una buena formación son lo que pudiera librarlos justamente de eso. Y no quiere decir que no van a cuestionar, porque como tú bien dices, todo el mundo lo hace. Si mi amiguita lo hace, y es decir, son como sus argumentos fuertes para decir, pues yo también quiero, y si no, no voy a ser parte de eso, pero no, como tú dices, lo ideal es postergar. Así es. Y
la cuestión es como, a mí se me hace muy valioso la reflexión de ellos no tienen maduro lóbulo frontal. O sea, tú como adulto sí, o sea, tú como su padre sí, su madre sí. O sea, tú tienes que hacer esa función del lóbulo frontal que a él no le está funcionando. O sea, el lóbulo frontal es la postergación del placer, el no hacer las cosas desde el impulso, sistematizar los tiempos, aprender a frustrarse, no te metas en esa droga económica, en esa deuda. O sea, esas son funciones del lóbulo frontal. Y ellos no lo tienen maduro. Es como, o sea, aunque ellos crean mil cosas, no, a ti te toca. O sea, para él está fácil irse a Acapulco como de pinta y que Sí, se sí, vayan, sí. ahora le va. En su cerebro, en el tuyo, que está más evolucionado, digamos, o está más adelante en el desarrollo pues, de que ya se hicieron las conexiones necesarias. Entonces, para ti es obvio que no está padre, pues, ¿no? No solamente por el tema de responsabilidad, sino son adolescentes, no tienen ni siquiera la edad legal para ir para allá, qué sé yo, o sea, como todas las cosas que son objetivamente cuestionables. Entonces es así, o sea, le toca a los adultos, pero particularmente en esta generación hay como sucedió que hay una sobrevalorización como del tema de la autoestima, como de hay que cuidarlos, hay que amarlos, que no sufran, y de pronto entonces nos encontramos en el otro extremo, como papás permisivos, como con no límites y chavitos tiranitos, ¿no? Que es como de, a ver, las cosas se van a hacer así y como que ellos son quienes mandan, ¿no? Y lo complicado con esto es que pues es algo súper insano psíquicamente también, porque uno necesita internalizar jerarquías, ¿no? Es decir, no sé, yo vengo aquí o yo voy al lugar donde laboro, o donde sea hay jerarquías, ¿no? Y si yo tengo en mi hogar una jerarquía toda distorsionada, que yo soy el que mando, no voy a caber en ningún lugar, pues, ¿no? No va a ser fácil que yo como me acomode. Y la cuestión es que lo tenemos a la inversa. Nosotros necesitamos como replantearnos. Hay una frase que me gusta mucho, que en un libro sobre asertividad, que sugiere, ¿no? Como una frase que dice como los hijos tienen que tener un poco de hambre y un poco de frío. Ajá. En vías de eso justamente, ¿no? No sé, he escuchado 1000 padres diciendo, mi hijo que tenga los tenis que yo siempre quise, ¿no? Y wow, y yo te voy a dar. Sí, claro, pero la cuestión es, tú sabes el valor que tiene por tu carencia, porque tú no lo tuviste, ¿no? Tú sabes ese vacío, ese faltante, ay, qué padre sería tener mis Adidas o lo que sea, ¿no? Y cómo lo va a saber él. O sea, cómo va a saber ese niño el valor si nunca ha sufrido esa carencia. El mensaje solamente es, yo tengo lo que merezco, ¿por qué? Porque yo soy yo. Y entonces haces a alguien egocéntrico, haces a alguien egoísta, haces a alguien que cree que merece las cosas. Entonces hay que moderar, no es que no hay que dar, por supuesto, ¿no? Cualquier padre quiere dar lo mejor a sus hijos, pero la cuestión es que también no hay que olvidar esa parte importante de los límites. Ajá. Tengo una pregunta, Igor. Estamos hablando de los adolescentes y de que esta es una generación, los chavitos que ahorita vienen, es una generación en donde no hay límites, no hay una jerarquía muy establecida, muy clara desde sus hogares. Eh, Quieren en el momento lo que les genera placer, comprarlo, adquirir, ¿no? ¿Sí? Porque se lo merecen. Tengo esta pregunta. ¿Será que a esta generación la droga es placentera? ¿No? Y quedan atrapados ahí, es decir, pues que se gratifican. Sí. La pregunta es, ¿será fácil para este tipo de jovencitos caer en las drogas dadas las circunstancias de lo que están viviendo? Porque todo quieren lo fácil, gratificante, la responsabilidad no la quieren. ¿Crees? ¿Estoy mal o qué piensas de Sí, eso? entre más posibilidades. Es decir, como, haz de cuenta que lo que está sucediendo es como si viviéramos más como al servicio de, no sé, como sistema límbico, o sea, como más incluso como el sistema de recompensa, o sea, del Placentero. estímulo yo lo quiero, estímulo yo lo quiero, estímulo yo lo quiero. Y como justamente es una generación que no tiene esa frustración, o sea, esa frustración en el sentido de no, porque sería muy positivo que un padre diga, no te puedo comprar el iPad, porque más bien ahorita es al revés, no puedo, pero a ver cómo le hago y te la voy a dar, ¿no? Justamente hay como consecuencia que
pues es una generación muy pobre en términos de la tolerancia a la frustración. Es decir, necesitan como atender los estímulos, o sea, como no son capaces de frustrarlos. Entonces no pueden soltar el teléfono, pues, ¿no? Porque la notificación ya llegó. O sea, lo sano sería que tú seas quien ve las notificaciones cuando tú eliges ver las notificaciones, no al revés, que ya sonó y que estamos como modo estímulo-respuesta, bien conductista el asunto, me llegó una notificación, o sea, como no puedo ni siquiera atender la conversación, espérame, es que me llegó un mensaje, o ni te avisan, ¿no? Eso ya está súper amable incluso. O sea, sí. Entonces, están más como en ese estímulo y te trae muchos problemas, no solamente las adicciones, malas compras, estar como enajenado en comprar, en relaciones complicadas, porque no me puedes dejar, no me vas a dejar, o sea, no me puedes dejar porque no quiero tolerar la separación, ¿no? La frustración, el querer agradar tal vez de más a las personas, el no saber frustrarse en mi primer trabajo, o sea, oye, pero yo soy el centro, ¿no? ¿Por qué no me dan todo lo que yo quiero? Y es como, no puedo. Entonces, hay muchas complicaciones, hay más depresión, hay más ansiedad, y es como, hay un fulano que se llama Byung-Chul Han, bueno, no es un fulano, es un filósofo importante hoy, que justamente critica mucho de esta parte, ¿no? del contexto actual, y muestra cómo estos padecimientos que han aumentado tienen que ver como un malestar cultural o como un síntoma de que la manera en cómo vivimos hoy pues no está padre. Entonces la respuesta es sí, se es más susceptible a las adicciones, a la depresión, a la ansiedad y a engancharse con un montón de situaciones complicadas, porque si notas, la madurez en buena medida tiene que ver con la resolución de conflictos, como mucho se dice, pero también con la capacidad de frustrarse, o sea, de entender que la vida no es hermosa y hollywoodense, que va a venir, no sé, Capitán América a resolver todo. La cuestión es que eso que otras generaciones sí saben, lo están perdiendo las nuevas, ¿no? Y esto va a haber una complicación que es, o sea, la vida es frustrante, aunque tengas todo, aunque seas de la realeza, ¿no? O sea, se murió mi mamá, Lady Di, o sea, ¿qué onda? O sea, en la vida real es eso, ¿no? O sea, son sufrimientos, son dolores, son frustraciones, y nos estamos yendo, te digo, con esa exageración de la idea de que hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que no sé qué, y no, también hay que dejar que tengan como esos momentos frustrantes, e incluso uno proporcionarlos, porque son una manera de prevenir también, ¿no? Y bueno, este es un lado, y te contesto un poquito para no dejar la pregunta anterior, que es, ¿qué otras causas posibles? El ambiente, ¿no? La familia. Si en la familia hay más personas con adicción, entonces va a ser más posible, ¿no? Decíamos lo generacional, el ambiente que puede ser que haya familia, el ambiente que puede ser que social, en la colonia en la que vivo va a propiciarlo, ¿no? O sea, es como en esta colonia es normal beber, es una zona marginal, por ejemplo, puede ser, es normal monear, es normal fumar marihuana, es normal tomar todos los días. Entonces, eso es un factor, pues, de riesgo súper alto, ¿no? Hace que sea más posible que consumas lo genético que comenté y a veces lo psicológico, cuando no tienes broncas resueltas, entonces eso hace que uno vaya al tema de consumo de sustancias, en el caso de los codependientes, que no te des cuenta que traes asuntos sin resolver y te vincules a alguien con un padecimiento, ¿no? Y la exposición de la edad también es mayor riesgo, o sea, si tú consumes a los 13, 14, 15, 16 años cualquier droga, es más fácil que te vuelvas adicto. No recuerdo bien la estadística ahorita, pero es bastante más que si consumes de adolescente, se te quede el cigarro, se te quede el alcohol como algo que no puedas quitar nada fácil, ¿no? Así es. Digamos que entonces para los padres que tienen hoy día adolescentes, yo considero lo siguiente, creo que hay que darles tiempo, mantenerlos ocupados, estar vigilando su celular, estar al pendiente con quién se juntan, pero implica que yo voy a dejar la telenovela, el Facebook, las series para estar cerca de mi hijo, para evitar. Eso podría ayudar, supongo. Sí, una parte son límites, digamos, que ahí estamos como en el área de prevención, pero justamente esta cercanía, dijiste la palabra cercanía y esa sí es una palabra muy importante, porque me voy a adelantar, digamos, algo que quería comentar más adelante, pero
valga la redundancia, pero justamente la cuestión es que el contexto en el que vivimos, o sea, no hay una pelea de ideologías hoy, ¿no? O sea, es el capitalismo el que ganó, digamos, no es que si el comunismo, que si el socialismo, es el capitalismo. Entonces, eso lo que genera son como ciertas dinámicas, ciertos valores, digamos, que en otros tiempos podrían ser diferentes. O sea, ya te comento, hay un autor que se llama Lipovetsky, y este Lipovetsky lo que hace justamente es decir que hay un libro que tiene que se llama La Era del Vacío, justamente para decir lo que vivimos en esta era es vacío existencial, ¿no? Y retoma como unos ciertos valores que hay hoy, a diferencia de antes, ¿no? El no respeto a la autoridad, el egocentrismo, la competitividad, la falta de solidaridad, el hedonismo, ¿no? Que es el placer inmediato, ¿no? O sea, quiero todo rápido, la inmediatez, el ser divertido y juguetón, el ser sexy para los demás. Y es muy interesante cómo todas estas características están presentes porque son derivadas de este sistema capitalista, ¿no? Que propone como consume, ten, y entonces en eso nos movemos muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los padres a veces no cuestionan esto y digamos que se compraron el cuento al 1000 por 1000. Y entonces van a trabajar, tienen la agenda llena, están súper saturados en tiempos y nos desconectamos de algo que es fundamental y que es lo realmente valioso, que es lo que dijiste, la cercanía, ¿no? La cercanía con nuestra familia, la cercanía pues no sé, como yo recuerdo, estábamos súper pobres y no teníamos nada, pero era hermoso estar sin luz y estar acostados, es decir, mi hermano está diciendo algo y nos estamos riendo, y mi madre está ahí, y están las velitas y es, uy, qué padre, están los grillos, los grillos, las cigarras sonando. No tenemos, vivimos con muchas carencias, pero todo está bien. Ajá. Hoy está bien todo, ¿no? Todos estamos juntos, estamos charlando y ahí estamos conectados todos. O sea, no es como las familias, muchas hoy, no digo que sean todas, pero es como que hay un grupo de personas individuales, o sea, Ajá. como Hay un individualismo cada quien, familiar. Ajá, exactamente, claro. cada quien tiene exactamente esa individualidad, o sea, como de yo pienso y veo por mí, y yo también veo y pienso por mí, y yo hago lo que se supone que tengo que hacer con mi hijo, traerle las cosas, darle la mejor Pero escuela, darle emocionalmente tal, estoy lejos y de él. estamos desconectados en lo emocional, en el afecto, que al final si notas, los programas de prevención en otros lugares que han servido toman en cuenta esto y entonces lo que hacen es decir, hagamos programas para que las familias estén juntas, no cosas de prevención como de información, que eso pues es chafa la verdad, porque cuando tú le das información a un adolescente, oye, las drogas aguas, pues a él le vale, o sea, no le interesa en realidad, ¿no? Por el momento en el cerebro que bien comentamos. Pero por otro lado es cuando estamos juntos, cuando estamos conectados con personas, lo que logramos es segregar ciertas sustancias también, ¿no? O sea, segregas como droga natural, más placentera, más sana, que también tiene menos problemas, por supuesto, pero es genial, pues, porque eso es lo que estamos perdiendo y eso es lo que es más lamentable, porque nos perdemos un poco en eso, ¿no? Ok, ok. Entonces, creo yo, porque aquí tengo una pregunta, ¿cómo influye el momento de la historia que vivimos ante este fenómeno? Ya lo Es acabas de esto, así mencionar, es. ¿no? Pero entonces, ¿qué alternativas hay para las personas involucradas en las adicciones? Ok. Quisiera hacer un pequeño paréntesis Sí. para redondear lo de cuando está la adicción, digamos que la dinámica está centrada en esto, ¿no? Esta dinámica está centrada en esto y entonces por otro lado lo que vemos es que está la codependiente. Y esto es importante porque sí es valioso que volteemos a ver esto como desde la simbiosis, la relación que se arma de yo tengo este padecimiento, soy egocéntrico, narcisista, impulsivo, etcétera, pero aquí tengo como los síntomas contrarios. Es decir, yo soy hipertolerante, tolero mucho sufrimiento, entonces yo voy a aguantar a una persona con adicción. No cualquiera tolera a una persona con adicción. Digo, por si a alguien le interesa la codependencia, no es solamente que un codependiente a fuerza busca a una persona con adicción, pero sí busca a alguien que tenga alguna clase de padecimiento problemática. ¿Por qué? Porque una persona codependiente necesita ser necesitada, ¿no? Entonces, en el fondo, cuando están en terapia después de un rato en el proceso, es porque no saben estar solas, ¿no? O solos. Es muy difícil como el estar solos, es como inconcebible. De hecho, por eso mucho aplica ese de Guatemala a Guatepeor, Aguatepeor. porque, o sea,
porque no es el problema su pareja, sino más bien la situación que no han resuelto, ¿no? Ese patrón de ir eligiendo personas con cierta clase de problemática, y justamente es por la ilusión de, pues, ¿quién va a aguantar a este? Nunca nadie, ¿no? Y es olvidar que hay otras personas codependientes súper dispuestas a aguantar al borrachín que uno cree que nadie, y por eso acaban devastadas, por eso acaban súper destruidas, ¿no? Como confrontadas en el qué pasa aquí, ¿no? Y la cuestión es que estos síntomas que tiene la persona codependiente van a ser súper complicados, porque si en la adicción es difícil hacer conciencia de enfermedad, o sea, de tú tienes un padecimiento, no puedes creer en lo que piensas, tú eres tu peor enemigo, imagínate en la codependencia, no hay ninguna sustancia y todo lo que yo hago lo hago a nombre del amor. Yo creo que es por cuidar, yo creo que es por proteger, yo creo que es porque soy una mujer o un hombre súper de valores y wow, y sacrificado, qué sé yo, ¿no? Y la situación más bien es no ver que hay muchas cosas que se hacen desde acá. Por ejemplo, el codependiente ayuda de una manera que no ayuda, ¿no? Justifica, ayuda a maquillar, esconde, saca las cosas que, no sé, de la tienda de empeño, paga las deudas, o sea, se sobreresponsabiliza. El adicto es irresponsable y la codependiente es sobreresponsable. Entonces, lo digo súper rápido porque también sé que ya lo vieron, pero al final es, si notas, el tema es que esto está fluyendo todo lo que da, la adicción va fluyendo y cada vez aguanto más, cada vez hago más cosas más salvajes, me hundo más en la adicción y me hundo más en la codependencia. Cuando buscan ayuda, un adicto o un codependiente, más bien el codependiente es generalmente quien va a buscar ayuda para el adicto, es porque las cosas ya están bastante mal, porque ya vivieron un rato en su fase de negación diciendo, yo lo voy a curar con mi amor, yo lo voy a resolver con mi fuerza de voluntad, yo tengo que encontrar la manera para que la otra persona cambie, ¿no? En lugar de al revés, o sea, es como, él es el adicto, ¿no? ¿Qué siento yo cuando estoy frente a él? Están desconectadas, no pueden sentir porque es una manera de sobrevivir, es una pauta que le llamamos de flexión, como desconectarte a lo que está presente y hacer como que no sientes, como que piensas en otra cosa, ¿no? Porque en realidad si sientes, ¿qué sientes cuando estás frente a él? Si te dieras chance, que es parte de lo que me toca a mí promover en terapia, es pues enojo, ¿no? Tristeza, decepción, desilusión, desesperanza, muchos sentimientos muy tristes, difíciles de voltear a ver, pero que están ahí pendientes, ¿no? Que por eso acaba a veces la persona codependiente con depresión, con ansiedad, con otras cosas más fuertes, porque realmente es muy complicado. Entonces, trabajar con esto, como decíamos, es algo que decimos en clínicas, por ejemplo, o en grupos que tengan que ver con esto, es que pareciera que el adicto es el problema fosforescente, pero porque hace mucho escándalo, porque hace mucho ruido todo lo que hace, ¿no? Sin embargo, no es que no, sí es un problema, pero cuando él se empieza a recuperar, digamos, o a rehabilitar, te das cuenta que se empiezan a evidenciar otras cosas, o sea, que el codependiente incluso puede empezar a meter el pie para que el otro recaiga. Es decir, oye, ya no vayas a terapia, ¿no? Oye, ya te estás gastando mucho dinero en eso. Oye, pues ya como que ya estás bien, ¿no? Como que ya podrías beber. Oye, o incluso más grave, ¿no? Hay personas que de pronto, no sé, te cuento un caso ahí chiquito de alguien que, o sea, de un alcohólico croniquísimo que le daba por beber y llegar hasta Puebla caminando, se olvidaba de sí, llegaba a Puebla y pues ya después lo traían como por fotos, ¿no? De que si alguien lo conoce y no sé qué. Era un caso muy, muy, muy denso, ¿no? Entonces, llevábamos 6 meses, bien, o sea, bien con todas las dificultades, con muchas dificultades. Y entonces ella tenía que atender su codependencia, que es parte del tratamiento. O sea, se tiene que atender el adicto, el codependiente, y si hay hijos, lo mejor sería que también se atendieran, ¿no? Entonces, ella no se atendió, empezó, pero ya no continuó. Y entonces empezó a hacer cosas curiosas, ¿no? Que eso es meter el pie. Empezó a no llegar como a la misma hora, empezó como con lo que te digo, de para qué vas a terapia, antes no ibas y nos dejas ahora por irte a tu rehabilitación y antes porque bebías. Entonces era como que ponía el ambiente hostil, tenso, difícil, con muchas peleas. Y luego empezó a beber ella, cosa que nunca había hecho, o sea, era como la sobreresponsable y todo, ¿no? Entonces ahora está bebiendo y sabiendo que hay un alcohólico, es como ni cuando él bebía, ¿no? Y ya lo último que fue, ya se le acabó, se fue que empezó a llegar como medio con situaciones pues de infidelidad, pues, ¿no? Entonces él vuelve a recaer
ella vuelve a regresar a su lugar como de la víctima y la salvadora salvadora y la de sí, y ya otra vez está en su casa, otra vez ya no bebe, otra vez todo igual, pero ahora ya otra vez el alcohólico está en ese lugar de... Es horrible, pero así es como sucede, ¿no? Entonces, bueno, de una vez los hijos pues van a vivir esta dinámica, ¿no? O sea, van a estar en medio de dos personas que tienen un padecimiento. Para el alcoholismo o la drogadicción es una enfermedad. La codependencia no hay consenso suficiente para decir que esto es una enfermedad. Aquí más bien lo que hay es como que es una condición psicológica y hay muchísima literatura en relación a eso, ¿no? Ok, entonces eso lo que nos trae es que son dos personas con un padecimiento al final de cuentas, ¿no? Que requiere atención. De verdad es que no sales de la adicción solo en cierto punto y no sales de la codependencia solo. Y aquí va a haber, te digo rapidísimo, hijos que le llamamos, hay grupos que llaman ACAS, que son, o ACOAS, que son hijos adultos de alcohólicos, se le llaman, que son los hijos resultado de una dinámica como esta. Entonces va a haber hijos sobreresponsables, que son hijos como adultitos, que son niños que dan la apariencia de que son hijos sanos y pueden ser muy confusos porque son niños como súper maduros desde chiquitos y ayudan a la casa porque como que lo que concluyen es esto ya está tan horrible, Sí. pero tan horrible Sí. que concluyen desde su amor infantil, hay que, pues lo mejor que puedo hacer es como ya no dar más lata, ¿no? Sí. Entonces son que sacan puro 10, que se portan muy bien y lo que hacen desde aquí es pues al final pues es muy triste porque cuando estás con las familias adultas son esos niños que nadie les preguntó cómo están, porque funcionan. Ajá. Y cuando les preguntas cómo estás, pues es súper horrible porque yo me estoy acostumbrado a que nadie me pregunte cómo estoy ni cómo me siento, ¿no? Sí. Yo solamente tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces es una vida muy triste porque la tendencia a la adultez va a ser hacia la codependencia y hacia ser sobreresponsable y hacer el que trabaje más en el equipo, el que haga las tareas más, el que se exija mucho, el que quiera sacar 10 o que quiera nunca equivocarse o el que viva fracasos como horribles en pareja porque yo tendría que hacer que funcione todo. Luego viene otro que es como el evasivo. Pero a mí esos son los Sí. ACAS. Esos son los ACAS, hijos adultos de alcohólico también. Ok, y luego los... Ajá. Y que uno es como el sobreresponsable, digamos, como los arquetipos, digamos, ¿no? Otro es como el conciliador, que es un niño que quiere como que no peleen los papás, ¿no? Que dicen, papá, no peleen, los quiero mucho y abrácenme, ¿no? O sea, se pone ahí en medio como alguien que de alguna manera sea como el que haga que se amortigüen las cosas, Son como ¿no? roles, ¿no? Que Roles. los niños van Exactamente. adoptando. Pero hay más roles, ¿no? Hay más roles. El conciliador lo que va a hacer es eso y también tiene tendencia a la adultez hacia la codependencia por lo sistémico que venimos diciendo. Luego viene otro que tiene como este rol del problemático, o sea que desde chiquito da lata y no está en paz y no quiere ir a la escuela, no se quiere cortar el cabello, qué sé yo, ¿no? Como mil cosas. Generalmente estos van a tener la tendencia hacia la adicción. Son niños que a veces tienen menos receptores de dopamina y son los que tienen como la predisposición hacia la adicción, ¿no? Y por último, hay otro que es el evasivo, que es como esos niños que están como en su mundo, como que si les platicas algo no te dicen nada y como que ya más adolescentes y adultos se van volviendo como, oye, fíjate que no, a mí no me metas, a mí no me digas nada y se desconectan, pues, ¿no? En todos hay en común que no hay nada de inteligencia emocional, o sea, no hay como contacto en lo emocional, no hay como, o sea, se encuentran formas de sobrevivir a las situaciones, pero en psicoterapia gestalt hay un concepto que se llama ajuste creativo, es decir, que nos encontramos maneras para ajustarnos a las situaciones, para sobrevivir, creativas y todo, pero al final de cuentas son como un mientras tanto, o sea, no son la mejor versión posible, ¿no? Okay. Porque esto nos llevamos a otras relaciones después. Entonces, justamente la situación es que, como ves, es súper complejo, pero no nada más es el adicto, no nada más es el codependiente, no son eventos aislados. Tenemos que hacer todo, o sea, hacer una intervención integral y tener conciencia de que esto es lo que pasa para tener mejor saber qué hacer, ¿no? De ahí la importancia cuando hablas de intervención integral, es decir, papá, mamá, hijos. Así es. Porque a veces nada más se enfoca en el adicto. Así y es. se olvida, o sea, todos los demás, no pasa, todo está bien. Y no. Y latente esto que estamos diciendo como prevención, o sea, que a todos les pueda servir para saber
a mí me suena que por acá esto, bueno, también es una manera de prevenir y no lamentar también después, ¿no? Es decir, como una intervención preventiva, digamos, como de, oye, yo te veo medio mal, o sea, no quieres ir a clases, pues hagamos algo de prevención, ¿no? Mandemos a terapia, por ejemplo, platiquemos, veamos qué se requiere para que esto no tenga un desenlace de adicción, ¿no? O mira, tiene su primer novio y se está muriendo, pues, o sea, de verdad atendamos antes de que esto sea más complicado y sea una codependencia, por ejemplo. Oye, qué interesante. Oye, pues ahora sí que el tiempo nos está comiendo, pero creo que ha sido muy valioso. Déjame decirte que aprendí algo. Yo tuve un papá alcohólico y me vi, Sí, ¿no? me imagino, claro. Aunque tenía muchas cosas identificadas, pero créeme que me aportaste. No sé qué quisieras decir para ya ir cerrando, como algo que dices, esto tengo que decirlo, todo ha sido muy valioso, ha sido muy aportador, muy buena, muchas gracias Igor, pero algo que tú dices para cerrar, digo esto. Para cerrar, creo que se me hace muy valioso compartir que, no sé, como la importancia de la reconexión, una con nosotros, ¿no? Estamos enajenados de nosotros mismos, o sea, estamos desconectados de quiénes somos, de qué sentimos, de qué necesitamos en realidad. Esa es una fundamental para mí, o sea, no somos eso que nos dicen que somos, ¿no? No somos lo que dice el reggaetón, no somos las marcas, no somos lo que consumimos, más bien es quiénes somos, o sea, regresar a esas preguntas que nos hacen cuestionarnos y que nos hacen también poder llegar a una versión más auténtica, más genuina de uno mismo, para ver qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? Y por otro lado, tener conciencia como de que afuera hay un mundo, simbólicamente hablando, que nos ofrece como, no sé, cuentos, ideas de qué es lo que tenemos que hacer para pertenecer. En el caso de los adolescentes se me hace fundamental que ellos pudieran tener algo que les haga repensar la situación de, oye, ¿y sí? ¿Esto es la mera onda, pues? O más bien al revés, porque ellos están buscando como ser genuinos y auténticos, como llevarlos a esa reflexión, si te hace auténtico, si te hace genuino, hacer lo que te dicen que tienes que hacer. Por ahí a mí se me hace muy valioso el tema de la prevención, ¿no? Y por otro lado esto, el nosotros, o sea, la conexión entre nosotros, la unión, la unidad, la solidaridad, lo que ustedes hacen aquí, o sea, lo que hacemos para sumar, para romper esa frontera de yo soy yo y como que tú eres tú y en una versión como desconectada, sino más bien es hagamos la versión como de sumar, de volver a ser unidad, de volver a ser nosotros y no un yo, o sea, no, más bien nosotros. Eso a mí se me hace fundamental, eso se me hace a mí como una labor hermosa y como esa posibilidad de pensar en formas de trascendencia importantes, ¿no? En lo humano. En lo espiritual seguramente hay mucho más, por supuesto, pero, que también es una vía, ¿no? O sea, creo que lo espiritual siempre también es como eh, un umbral hacia estar lo mejor posible, sí o sí. ¿Por qué? Porque justamente te trasciende a ti como tu parte egocéntrica, o sea, es como hay algo superior a ti y date a esto, ¿no? Déjate vivir en esto. Entonces, ahí por supuesto que también se ve mucho como antídoto existencial, digamos, como algo muy hermoso, pero un poco, o sea, en el fondo hablamos un poco de lo mismo, conexión, moverse en Dios, en el amor, es como lo mismo, o sea, pero de diferentes formas, creo que es importante como tenerlo en cuenta y Sí. como desde ahí poder estar mejor, más presentes con uno, más presentes para el otro y poder estar en un nosotros que pueda dar ese rumbo hacia menos embarazo adolescente, adicciones, ansiedad, depresión, Porque etc. una cosa te lleva a otra, ¿no? Exactamente. Ajá. Ahora, dicen los alcohólicos anónimos, bueno, al fin, hija de alcohólico, ¿no? Mi papá fue Alcohólicos Anónimos, necesitaban el reconocimiento del poder superior. ¿De quién? De Dios. Y es lo que nosotros presentamos. Y también, bueno, la iglesia tiene estos espacios en donde estos grupos de restaura, bueno, es un espacio en donde tú vienes y es un grupo de autoayuda. Así O es. sea, vienes y presentas tu situación y es decir, el grupo nos vamos sosteniendo, Claro. reconociendo que solamente en Dios podemos salir adelante. También otra cosa que yo te quiero decir, tú que nos estás escuchando, si tienes hijos adolescentes, yo te pediría que no castigaras a tus hijos no llevándolos al grupo en donde ellos se reúnen. Es lo peor que podemos hacer.
Es decir, si se portan mal, castígalo con no ir al cine, con no ir con los amigos, pero estar en el grupo de iglesia es lo que necesitan, porque eso será un freno para no hacer cosas que no son incorrectas. Papá, ponte las pilas. Necesitas hablar con el ejemplo, tener esa convicción de Dios en tu vida, pero también que tus hijos lo vean, pero también ayudarles a ellos, porque la adolescencia también es un momento muy crítico, muy difícil, donde ellos lo que necesitan es una orientación, no que tú estés perdido, ¿no? Acércate, o sea, tú busca ayuda, pero también acerca a tus hijos con aquellas personas adecuadas para que puedan ayudarlos, un espacio donde hablar. A veces no quieren hablar con nosotros, pero necesitas tú abrirles espacio para que puedan hablar con alguien que pueda ayudarles. Igor, muchas gracias, de verdad, muy, muy bueno el tema. Esperemos que no sea la primera vez que te tengamos aquí. De veras, gracias por todo esto que nos compartes. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias y a la orden, sí, con mucho gusto. Sí. Gracias por la invitación. No, gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado. Creo que es un tema muy importante, muy del hoy, ¿no? Que cualquiera la puede estar necesitando. Si tú crees que alguien lo puede necesitar, compártelo. Creo que puede ayudar mucho. Muchas gracias por habernos abierto tu hogar y permitirnos entrar hasta la intimidad de tu hogar. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles 8 de la noche. Hasta luego. No te desconectes. Estamos en Hablando Claro.